Ahí vemos una versión de Santander del historiador y abogado Germán Riaño Cano, uno de los grandes biógrafos de Francisco de Paula, un tipo que es el caso contrario de Simón Bolívar. Simón Bolívar es una figura sobrevalorada como mínimo, y Santander ha sido una figura histórica un tanto subestimada. Y con esta última tesis vamos a cerrar la clase de hoy de por qué la figura de Francisco de Paula Santander no ha sido valorada lo suficiente. Precisamente porque la historiografía triunfante ha sido bolivariana. Lo vimos en el periódico El Colombiano un poco, pero especialmente en los libros de Fernando González, uno llamado Mi Simón Bolívar y el otro llamado Santander. También lo hemos visto en gobernantes como Laureano Gómez Castro, y de hecho en el discurso de Juan Guillermo Gómez también notamos gran aprecio por Bolívar, en el discurso de William Ospina, y sobre todo en el discurso patriótico. En estos días vi una alocución de Diosdado Cabello, uno de los hombres más poderosos en Venezuela después de la muerte de Chávez. Algunos dicen que Diosdado Cabello es el verdadero presidente de Venezuela. Y en esa locución, Diosdado Cabello habló de Francisco de Paula Santander y dijo el traidor de Santander. Y es porque la historia bolivariana, que es la misma que oculta todo esto, que oculta que Simón Bolívar era genocida, era dictador, era sanguinario, es la misma historiografía que ha vituperado, que ha atacado con todo la imagen de Francisco de Paula Santander. El historiador Germán Riaño Cano es consciente que Santander tuvo sus errores, que también tuvo algunos comportamientos dictatoriales, que ejecutó gente que lo trató de matar en su gobierno entre 1832 y 1837, pero en comparación con el gobierno de Bolívar, Santander no fue un tirano. Santander fue el creador de la educación del Estado, lo que llaman hoy día la educación pública. Para Germán Riaño Cano, Santander fue el fundador de la democracia, algo que es bastante debatible porque si bien él fue promotor de la educación del Estado, para que la educación no solamente fuera para las élites, sino que también el Estado pudiera posibilitarle a los menos favorecidos alguna educación. Pero lo cierto del caso es que en esos casi 5 años de gobierno de Santander se construyeron gran cantidad de establecimientos educativos. Pero hay que ir más allá para poder comprender este personaje histórico, que al igual que Bolívar, Santander era masón, lo que implicaba que ninguno de los dos era católico, que eran más bien librepensadores. Pero Germán Rayo Cano da un dato muy interesante. Él dice que Bolívar era ateo y que Santander era creyente laico, algo que un historiador bolivariano pues jamás aceptaría, porque han vendido una imagen de Bolívar como semidios, y obviamente un semidios como Bolívar, un padre de la patria, no puede ser ateo. Pero lo que dice él ahí como historiador es que Bolívar era ateo.
Entonces, si reconocen que Bolívar era ateo, se les cae todo el discurso patriótico, porque un ateo no puede ser padre de la patria, un ateo no puede ser libertador. Y esa parte de la masonería de Bolívar la esconden. En cambio, la parte histórica de la masonería de Santander la explicitan, porque a Santander lo quieren vender como el traidor, como el malo. Me da mucha risa porque hace 4 años, cuando Gustavo Petro perdió la presidencia con Iván Duque Márquez, Diosdado Cabello estaba muy enojado con Petro y decía que Petro era un perdedor, que eso le pasaba por haber hablado mal de Chávez, porque Petro no defendió con todo a Chávez hace 4 años, porque Petro quería desmarcarse de que lo vieran como un chavista, y también criticó el régimen de Maduro, diciendo que era un régimen que había tenido responsabilidad en la enfermedad holandesa de Venezuela. Entonces, Diosdado Cabello en ese momento también aprovechó la figura de Petro para criticar la figura de Santander. Es algo muy curioso. Pero hay otro punto muy interesante que también vale la pena analizar, de los que menciona Germán Riaño Cano, que fue el proceso de destierro a Francisco de Paula Santander. Él dice que Bolívar no lo mató por una especie de hermandad masónica, y también porque Antonio José Sucre lo convenció de que no lo hiciera, diciéndole que si Bolívar mataba a Santander, manchaba su gloria de la batalla del Pantano de Vargas, de la batalla de Boyacá. Entonces, que no era bueno que lo matara, pero que Bolívar tenía toda la intención de matarlo. Y Bolívar no había hecho la investigación pertinente. O sea, que lo iba a matar solo por rumores de que Santander era el autor intelectual de la conspiración septembrina de 1828. O sea, que de no ser por Sucre, Santander no hubiera sido desterrado, hubiera sido asesinado. Y también por la supuesta fraternidad masónica. El hecho fue que Santander fue humillado, porque Santander, para el imaginario común, era un héroe de la patria, como lo es Bolívar. Entonces, el solo hecho de que lo destierren fue una humillación, y así lo ve el historiador Germán Riaño Cano. Pero en su trasegar por Europa, Santander recibe grandes homenajes, y ese es el punto número 3 que vale la pena resaltar. O sea, que es homenajeado por las cortes de Inglaterra, por la monarquía francesa, también por algunos familiares de Napoleón Bonaparte. Es homenajeado en Bélgica, en lo que se llamaba Holanda y ahora le llaman Países Bajos. Y después de esos homenajes, de ese buen trato, Santander habla con el mariscal Lafayette, que el mariscal Lafayette fue un héroe de la Revolución Francesa. Entonces, que él admiraba a ambos por igual, admiraba a Bolívar y a Santander. Entonces, el mariscal Lafayette trata de convencer a Santander para que haga la paz con Bolívar. Entonces, persuadido por él, Santander le escribe una carta a Bolívar, y esa carta llega a Colombia cuando ya Bolívar lleva 2 meses de muerto. El mariscal Lafayette no logra que hagan las paces, pero Santander gana contactos diplomáticos y termina yendo a Estados Unidos. Pero en Estados Unidos el presidente es el señor Jackson, y Jackson ve con cierta desconfianza a Santander, porque le han llegado chismes de que Santander trató de matar a Bolívar y que Bolívar lo desterró. Pero Santander
logra aclararle que son chismes que se crearon en contra de él y que si bien hubo seguidores suyos que trataron de matar a Bolívar, no quiere decir que él fue el que lo mandó a matar. Bueno, y Santander tiene algo muy interesante y es que nunca habla mal de Bolívar, a pesar de que Santander sabe que Bolívar se volvió un dictador. Entonces, me parece que Santander tiene algo de estadista que es la diplomacia. Y es muy charro porque por ahí en YouTube me encontré un historiador chavista que se inventa una teoría conspirativa que no tiene el más mínimo sustento. Dice que Bolívar no murió de tuberculosis, sino que el asesino de Bolívar fue Santander. O sea que Santander convenció al presidente Jackson de Estados Unidos para envenenar a Bolívar, o sea y que lo mataron con arsénico. Y eso es absurdo porque cuando Santander conoce a Jackson, ya Bolívar llevaba varios años muerto. Recordemos que Santander fue desterrado desde 1828 y cuando Santander llega a Estados Unidos, pues ya Bolívar estaba muerto. Y cuando nombran presidente de Santander, ya Bolívar llevaba 2 años de muerto. Entonces que Santander envenenó a Bolívar en 1830 para ser presidente, pero entonces lo envenenó y fue presidente a los 2 años y fue presidente por una carta del Congreso, que también el historiador Germán Reaño Cano habla de esa carta que le escriben a Santander en donde lo nombran presidente de la República, porque es que aquí hay un desorden, porque hay un montón de golpes de Estado, porque Rafael Urdaneta era el hombre de confianza de Bolívar, pero aquí no lo quieren, que es un venezolano que no la lleva muy bien con los neogranadinos. Entonces hay una serie de golpes de Estado, porque Urdaneta da un golpe de Estado, después le dan un golpe de Estado a Urdaneta, entonces eso es un desorden. Entonces el Congreso siente que ya el pueblo se calmó un poco, porque ya Santander cumplió casi los 4 años en el destierro y ve que hay muchos santanderistas, entonces lo eligen presidente, además porque Colombia está debutando con una nueva Carta Magna de 1832, entonces lo ponen a gobernar con esa Carta Magna y Santander le apuesta toda la educación. El gran lunar de Santander fue que mandó a fusilar a unos tipos que lo querían matar, a unos bolivarianos, que en esa época se les llamaba conspiradores bolivaristas. Y ese es el gran lunar de Santander, pero de resto él tuvo un gobierno que no fue de genocidios, que no fue un gobierno como el de Bolívar, de dictadura. Y otra cosa, que Santander era un tipo también muy ilustrado como Bolívar, era un tipo que manejaba mucho la diplomacia, las leyes, y por eso también se ha vendido, aparte de la imagen de traidor, la imagen de que Bolívar era el humilde y Santander el arrogante. Pero lo que dice ahí Germán Reaño Cano es que era al revés, o sea que realmente Bolívar era el arrogante, el que pisaba la comida de la gente en Perú, y que el sencillo, que el humilde era Santander. Pero vaya usted, dígale eso a un historiador bolivariano, le va a decir, no, es que el arrogante era Santander y Bolívar era el humilde. Pero eso se vuelve una discusión bizantina, una discusión anodina que no tiene sentido. Pero ahí lo interesante es que Santander fue calumniado no solamente como traidor, sino como arrogante. De hecho, en este libro que les mostré ahorita de Fernando González, también pintan a Santander como un completo arrogante, pero lo que nos muestra aquí de otras fuentes Germán Reaño Cano es que el tipo era sencillo, que el tipo era cantante, que daba serenatas, que se juntaba con el pueblo, que no los miraba por encima del hombro y que tenía 4 hijos y que era un excelente padre de familia.
lo cual pues tampoco es que sea tan relevante en términos de que hasta un narcotraficante como Pablo Emilio Escobar Gaviria era buen padre. Entonces, que el hecho de que él fuera buen padre de sus 4 hijos no quiere decir que sea un dato muy importante. Lo otro es que ambos eran muy mujeriegos, tanto Bolívar como Santander, pero Santander era más seductor, mientras que Bolívar era más abusador. Eso es lo que dice ahí Germán Reño Cano. Y hay 2 puntos más que vale la pena discutir. Porque dice Germán Reño Cano que Santander es el fundador de la democracia, porque el tipo no solamente fundó la educación pública, sino que era alguien que se preocupaba mucho por diferentes sectores de la población. Bueno, en esa época había mucho machismo, pero aún así él también construyó establecimientos educativos para las mujeres. Lo que pasa es que la iglesia tampoco lo dejaba avanzar mucho, ni la sociedad. Pero los primeros colegios femeninos fundados en Colombia también fueron en estos casi 5 años del gobierno de Santander. Algo muy importante para la época. Y lo otro, que si bien Santander era creyente, él separaba la religión del Estado. Y miren que no separar Estado de religión nos trajo 7 de 8 guerras civiles. O sea, casi todas las guerras civiles del siglo XIX, que más adelante las vamos a estudiar, fueron por fanatismo religioso. La guerra de los supremos fue por el cierre de unos conventos en Pasto. La guerra de las revoluciones liberales de José Hilario López, o sea, fue porque le estaban quitando tierras a la iglesia, porque estaban aboliendo la esclavitud y porque estaban sacando algunos principios laicos. La guerra que da nacimiento a la Carta Magna de Río Negro de 1863, la de los Estados Unidos de Colombia, también fue una guerra en donde se propendía por un Estado laico. Obviamente la guerra de las escuelas, en donde muere el padre de Laura Montoya, la monja, la más famosísima madre Laura. La guerra de las escuelas fue porque ellos querían educación católica, no estaban de acuerdo con la educación laica que trajo la reforma de Salgar, con los 9 pedagogos que trajeron de Alemania a practicar la pedagogía de Pestalozzi, que era una pedagogía muy libre. Obviamente la guerra que le da el triunfo a los conservadores, cuando Rafael Núñez termina de traicionar a los liberales, la guerra del 85 que termina en el 86, también fue una guerra por fanatismo religioso. Los conservadores que se montan después de Rafael Núñez, como Miguel Antonio Caro, gobiernan con la Biblia en la mano y matando opositores. Entonces también vemos que la guerra de los 1000 días es totalmente de fanatismo religioso. Entonces Santander tuvo algo muy bueno, que a pesar de ser católico, él separó Estado e Iglesia, y en ese aspecto varios santanderistas fueron muy importantes en ese proceso. Y el último argumento que podríamos sacar de este libro biográfico que escribe Germán Riaño Cano de Francisco de Paula Santander fue que Santander era federalista, Bolívar era centralista. Por eso a Santander le gustaba más cómo funcionaba Estados Unidos. Bolívar acertó en algo, en que los nuevos opresores iban a ser los Estados Unidos. Acertó, y mire que todavía no se habían quedado con la mitad del territorio mexicano, todavía no le habían quitado colonias a España, ni nada por el estilo. Pero él ya había visto que tenían cierto espíritu invasor. Entonces, en ese aspecto acertó Bolívar. Pero Santander acertó en que Bolívar iba camino a montar una dictadura autocrática muy similar a las monarquías que estaban cuestionando, como la española, que se iba a pasar de Fernando VII a Simón I. Por eso Santander
al igual que Camilo Torres Tenorio, defendía un régimen federalista, que es una discusión todavía que se da en pleno siglo XXI, pero en esa época el federalismo no estaba asociado con un regionalismo, como ahora, sino que estaba asociado más con la idea de que cada provincia tuviese un régimen adecuado a su población, a sus necesidades, y no un régimen que desde Bogotá lo controlara todo. Entonces, Santander siempre fue defensor de un modelo muy al estilo del Estados Unidos de la época, no del Estados Unidos de la actualidad. Por el contrario, Simón Bolívar quería un régimen panamericano que permitiera prácticamente controlar todo desde Bogotá. O sea, que se controlara Quito, el Río de la Plata, México, o sea, que todo se controlara desde Bogotá. Entonces, era un régimen muy parecido al español que se estaba tumbando. Y de ahí viene la separación de Bolívar y Santander. Pero ¿saben qué es lo más extraño? Que en las series que hemos visto de Bolívar, por mencionar esta última del canal Caracol y de Netflix, y también esa película venezolana de Simón Bolívar, entre otras, una que vi, ocultan todo esto. O sea, ocultan todos estos elementos de la personalidad de Bolívar y también ocultan las virtudes de Santander. Entonces, son películas y series totalmente manipuladoras, y por eso es tan importante ponerle el ojo crítico, empezar a mirar esos vacíos de la historia oficial, de la historia patria manipuladora. Y vamos a seguir en esa tarea de seguir mostrando la cara de esos personajes, porque a partir de ahí vamos a entender por qué nacen guerras civiles, por qué se matan luego seguidores de Bolívar y seguidores de Santander, cómo nacen los dos partidos tradicionales, que ahí el historiador Germán Reño Cano también tumba un mito, que no, que es que Bolívar y Santander son los fundadores de los partidos tradicionales. Falso, porque si Bolívar murió en 1830 y Santander en 1840, pues ¿cómo van a fundar partidos que nacieron en 1848 y 1849? Son los seguidores de ambos los que fundan los partidos. El boyacense Ezequiel Rojas funda el Liberal, y Caro y el señor Mariano Ospina Rodríguez fundan el Conservador en el 49. Y estos partidos son los protagonistas de las nuevas guerras civiles y dominan el país casi que hasta el presente, porque todavía siguen siendo partidos muy poderosos en el Congreso. El Liberal es mayoría en el Congreso en este momento, así se ha declarado partido no opositor al gobierno de Petro. Y el Conservador sigue manejando la Iglesia Católica y sigue manejando gran parte del país. Entonces, estos partidos tradicionales, fundados a mediados del siglo XIX, siguen manejando mucho lo que se llama el voto amarrado, sobre todo en la población adulta mayor, que votan por un partido todavía más que por una propuesta programática o por unos argumentos. Y es difícil cambiar esa realidad, pero probablemente en el siglo XXI se van a crear nuevas ideologías, se van a fortalecer otras ideologías que no son tan tradicionales, y vamos a seguir repensando la historia. Hemos llegado al momento de las conclusiones y tengo dos conclusiones para compartirles. La primera, que si bien Santander tiene lunares, le falta muchísimo para igualar el nivel genocida de Simón Bolívar. Y la última conclusión que tengo para compartirles es la importancia de releer la historia todos los días. O sea, esa historia que fue escrita
hace 20 años, hay que reescribirla porque tiene muchos vacíos, tiene muchas verdades a medias. Y que es muy bacano resumir la historia como lo hace Jorge Orlando Melo, pero también es importante la historia analítica, la historia del detalle, porque esta historia es bacana como primer acercamiento, pero no hay que quedarse ahí. Y que la Carta de Jamaica sigue siendo el documento más importante, pero también hay que leerlo a la luz de la praxis, no solamente a la luz de la teoría, porque esa carta en muchos aspectos se queda en la teoría, sobre todo en el tema de la libertad. Y por último, que estos libros del filósofo de Envigado, Fernando González, claramente tienen hechos verdaderos, pero el fanatismo pudre cualquier ejercicio intelectual, académico, historiográfico. Entonces es muy importante que ese fanatismo se pueda mejorar con argumentos que no recurran tanto a la idolatría por los personajes,